de Salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Gracias, gracias. Bien, felizmente. El motivo de esta conversación, de esta entrevista, doctor Araujo, es saber respecto a este aparente ligero aumento en casos de COVID-19. Si nos podría dar usted mayores detalles al respecto y si hay razón para alertarnos o mantenernos, obviamente, alertas, vale la redundancia, y continuar con las medidas de protección que ya todos conocemos. Ujú. Sí, eso es lo que estamos viendo. En primer lugar, mencionarles que en general, o sea, contando todo el país, contando todas las regiones, realmente estas últimas semanas han sido las que menos casos se han reportado de infecciones por coronavirus, pero también muy pocos casos de hospitalizaciones, pocos fallecimientos. Además, tenemos las camas UCI disponibles. Todo esto, hemos tenido incluso el número de casos ha sido más bajo incluso que antes de la ola Omicron. Sin embargo, nosotros vemos tendencias. El CDC, que es la Oficina de Epidemiología, está siempre evaluando estos números de casos, cómo van cambiando día tras día, semana tras semana. Y en el caso de nosotros en el INS evaluamos todo lo que son las pruebas, cuáles son los porcentajes de positividad de esas pruebas. Y lo que hemos visto es que en algunos distritos de Lima ha comenzado a haber un ligero aumento en la tasa de positividad. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, a comienzos o en diciembre, realizábamos una prueba de PCR, una prueba molecular para coronavirus, encontrábamos que 20%, 25% eran positivas para coronavirus. Es decir, teníamos una alta tasa de positividad. De toda la gente que se venía a hacer una prueba, un gran porcentaje eran positivos. Estos porcentajes comenzaron a caer notoriamente y hasta hace un par de semanas lo que teníamos era menos de 1% de las pruebas eran positivas. O sea, imagínense, de todas las personas que se realizan una prueba de coronavirus por síntomas respiratorios, por contactos, solo 1%, menos de 1 de cada 100 personas, resultaba positivo. Entonces, lo que hemos visto nosotros aquí en el INS es que en algunos distritos de Lima ese porcentaje ha comenzado a subir. Significa que de todas las personas que acuden a realizarse una prueba positiva, este porcentaje ha subido. Primero subió a un 2% la semana pasada y de la última semana que tenemos datos, en algunos distritos ya está alrededor de 4%. 4%. ¿Y qué distritos son estos que están, digamos, con esta situación que ustedes han identificado? Estos distritos son distritos que pertenecen a lo que se conoce como Lima Centro, ¿no? En Lima Metropolitana la tenemos divididas en redes integradas de salud, que son Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte. Callao también constituye su propia red. Y estos han sido básicamente todos en Lima Centro. En Lima Centro son distritos, por ejemplo, donde está Miraflores, San Isidro, Surco, Jesús María, Lince, ¿no? Que son en los distritos en que nosotros hemos visto que este aumento de positividad está aumentando. Es decir, personas que vienen de estos distritos muestran un pequeño aumento en estas tasas de positividad. O sea, es más probable que estas personas estén realmente infectadas por el coronavirus. Ahora, ¿hay algún motivo que ustedes hayan identificado? Porque menciona, por ejemplo, Miraflores, San Isidro, Surco, Jesús María, son distritos que tienen, digamos, movimiento comercial, ¿no? Establecimientos comerciales, restaurantes, bares, en fin, discotecas, no sé. ¿Tiene alguna relación con esto o no? Lo que nosotros más bien estamos pensando y postulando, y ahí ya viene a la otra parte del laboratorio que nosotros también hacemos, que es muy importante en vigilancia, que es la vigilancia de variantes y linajes. Que ustedes se acordarán, la gran ola que tuvimos en diciembre, enero, febrero, fue debida a esta variante Omicron, ¿no? Que apareció en Sudáfrica, entró al Perú, de hecho, vía Estados Unidos, y produjo pues la cantidad más grande de casos que hemos tenido hasta el momento. Sin embargo, no produjo tantas muertes y hospitalizaciones como ha pasado con todos los de Omicron. Ahora, lo que ha ocurrido con Omicron es que las variantes no son estáticas y van produciendo todavía más modificaciones. Entonces, Omicron tuvo un descendiente que una fue... subvariante.
Sí, lo que nosotros le decimos un linaje descendiente o sublinaje. En este caso, ha producido varios, pero uno de los más importantes fue este denominado BA.2. Ujú. Y este BA.2 es mucho más transmisible que el Omicron original. Esto se vio bastante en Europa, incluso más o menos los cálculos decían que hasta entre 40 y 50% más transmisible que el original. Este BA2, miren, la historia un poco se repite. Cuando ingresó Omicron al Perú, Omicron ingresó básicamente por personas que habían estado viajando a los Estados Unidos y justamente es en estas residentes de estos distritos que usualmente tienen una mayor probabilidad de movilidad de estar viajando, de estar en contacto con personas que han viajado. Ujú. Y cuando se detectó Omicron, también se detectó también en, nuevamente, Lima Metropolitana Centro. Ahí fue donde se detectó, ahí fue donde buscamos muestras y encontramos Omicron. Posteriormente apareció esta BA2 en Europa y nuevamente BA.2 ingresó en personas residentes en estos distritos de Lima Centro. También fue donde lo detectamos por primera vez. Y ahora ha ocurrido que BA.2 ha tenido otro descendiente, que es el BA.2.12.1, que es una variante que apareció en Nueva York en diciembre y poco a poco ha ido volviéndose predominante en los Estados Ahora, Unidos. En los Estados doctor, Unidos, sí, dime. sí, bueno, en realidad para una persona que nos está viendo en este momento podría ser bastante alarmante lo que nos está diciendo, ¿no? De Omicron se pasa a BA.2, luego se pasa a BA.2.12.1. Entonces, estamos hablando de subvariantes que, por lo que le he entendido, tienen, digamos, mayor transmisibilidad, pero esto tiene que ver con la letalidad también, como para tener las cosas un poco en perspectiva y tranquilizar la situación también. Sí, eso es importante decirlo. Todas estas variantes, comenzando desde Omicron, si bien han sido más transmisibles, la buena noticia ha sido de que no mostraron una mayor severidad en los cuadros, Ujú. no hubo un mayor requerimiento de oxígeno, mayor número de hospitalizaciones, ni tampoco un mayor número de muertes que antes. De hecho, lo que les mencionaba al comienzo es de que si bien Omicron produjo la ola más grande en términos de casos, Claro. en comparación produjo mucho menos hospitalizaciones y mucho menos fallecimientos. Ahora, Sí. digamos que la mala noticia dentro de esta buena noticia es que definitivamente las personas que no tienen ninguna vacuna o tienen una dosis o probablemente dos dosis son las que están más expuestas a desarrollar una enfermedad más grave de esta subvariante o de cualquiera de las variantes que han aparecido del COVID-19. Sí, 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 efectivamente. Algo que yo siempre recalco y que me gusta decirlo es de que en el Perú nosotros comenzamos dando, por ejemplo, una tercera dosis en octubre del año pasado, pensando más en que los anticuerpos y el sistema inmune con el tiempo va perdiendo su respuesta frente a los virus. Y a fines de noviembre, después cuando ya lo identificamos acá a mediados de diciembre, aparece la variante Omicron. Y la variante Omicron tiene una respuesta reducida ante las vacunas. De hecho, la efectividad de las vacunas había caído respecto a Omicron. Ujú. Y sin embargo, se encontró que justamente dar el refuerzo hacía que la vacuna recuperara su eficacia frente a Omicron. Y nosotros, por suerte, ya habíamos comenzado a dar la tercera dosis y por eso la ampliamos, ni bien detectamos Omicron en el país, ampliamos la tercera dosis para todas las personas adultas y ahora incluso ya se puede dar a adolescentes mayores de 12 años para arriba, Ujú. porque realmente una tercera dosis protege contra Omicron y además protege contra los linajes descendientes de Omicron. Eso es muy importante. Varias veces me han preguntado, doctor, me cuenta la historia del BA.2, .2.12.1, ¿qué puedo hacer frente a eso? La tercera dosis. La tercera dosis ha demostrado que recupera la efectividad de las vacunas para Omicron y hay que recordar que estos linajes descendientes siguen siendo Omicron. Sin duda. Es importante lo que usted nos señala y por supuesto también el tema de la vacunación, que hay que tenerlo sin duda presente, ¿no? O sea, continuar con este esquema de vacunación, porque lamentablemente en nuestro país todavía hay un grupo de personas, un porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que no han acudido por su tercera dosis, la dosis de refuerzo en este momento. Ujú. Sí, sí, efectivamente, nosotros, y esto es algo que para mí es muy grato decirlo, nosotros somos uno de los países que tiene vacunas, que tiene las vacunas disponibles. Hay muchos países, otros países del tercer mundo,
en África, en mismo Latinoamérica, que no han tenido la suerte de nosotros. Nosotros realmente hemos tenido vacunas disponibles y en varios sitios, en las localidades, y hemos estado prácticamente al paso con los otros países en aplicar una tercera dosis, ahora aplicando una cuarta dosis opcional. Entonces, siempre hemos mantenido un buen lapso de vacunación. Están las vacunas disponibles, las personas pueden ir y colocárselas, y es importante que lo hagan. Si antes era importante ponerse 2 dosis en general para todo lo que es coronavirus, es importante, como les mencioné, una tercera dosis ahora para todo lo que es Omicron, y efectivamente todavía hay algunos grupos en los cuales es importante que se terminen de vacunar. Niños especialmente, adolescentes, ahora que han comenzado a regreso a clases, es importante. Claro. En los niños que tengan sus 2 dosis, adolescentes incluso se pueden colocarse una tercera dosis, adultos mayores. Todavía tenemos un buen grupo de adultos mayores que no se han colocado una tercera dosis, y eso es importantísimo. Y personas que tengan algún problema con inmunosupresión, que tomen corticoides, comorbilidades, etc. Muy bien. Solamente para terminar, doctor Araujo, bueno, los estudios que se han desarrollado, que se siguen desarrollando a nivel mundial y particularmente desde el Instituto Nacional de Salud, ¿qué es lo que proyectan? ¿Qué es lo que estiman respecto a esta pandemia? ¿Todavía estamos lejos, a mitad de tramo, de que esto pueda acabar y declarar formalmente el término de esta pandemia, o eso está todavía bastante lejos? Sí, constantemente se están haciendo proyecciones al respecto, y obviamente estas proyecciones son básicamente cálculos que uno trata de hacerlo lo mejor posible, dada la información, y además poniendo los diferentes escenarios, ¿no? Hay escenarios que nosotros consideramos de alto riesgo, de bajo riesgo, considerando de qué es lo que puede pasar, qué es la siguiente variante que puede aparecer, de qué tanta transmisibilidad, cuánto nos sigue protegiendo la vacuna. Entonces, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud lo hace. Nosotros, como Ministerio de Salud, lo hacemos. El CDC, que es básicamente los encargados de epidemiología, ellos hacen estas proyecciones toda la semana. Lo que nosotros tenemos proyectado realmente, como les decía, hasta el momento es que teníamos un menor número de casos, y pensamos de que es probable, dadas estas nuevas variantes, y nosotros no somos ajenos al mundo, ya hemos detectado esta variante norteamericana, como les dije, es probable que produzcan un pequeño aumento de casos, un pequeño rebrote, no como la ola que vimos en diciembre, pero sí debemos estar alerta ante la posibilidad de que podría haber un pequeño aumento. A futuro, va a depender mucho de la aparición de estas variantes y qué tan sensibles son estas variantes. Pero en general, y eso para terminar, sí, lo que hemos visto es que la tendencia de los últimos meses es que estos linajes, si bien son más transmisibles, y BA2.12.1 es más transmisible que BA.2, y que el Omicron original, y Omicron que Delta, como les mencioné antes, producen una enfermedad más leve, en general, no más muertes, no más hospitalizaciones, y esto probablemente termine volviéndose como la influenza, que además se controla pues con vacunas anuales que se van actualizando cada año, ¿no? Y el último mensaje es, realmente no podemos bajar la guardia hasta que a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud y todos ellos digan, terminó la pandemia. Perfecto. Mientras todavía existe la pandemia en algún lugar del mundo, nosotros vamos a seguir en riesgo. Doctor, muchísimas gracias por estos consejos. Muy amable. Que tenga buenas tardes. Gracias. Gracias. Hemos conversado con el doctor Roger Araujo, médico infectólogo del